ahora le toca al doctor Urresti seguir con la exposición, que también es profesor de la maestría en Derecho Tributario y Financiero de la Facultad de Derecho de la UBA. Patricio, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a los organizadores del evento y a los mentores e inspiradores de la obra colectiva, a Fabiana, a Juanjo, a Guillermo. Todos sabemos el trabajo que genera una obra colectiva. Además de la situación que vivió Gladys, yo también debo confesar que con Ana demorábamos nuestra entrega y siempre decíamos una semanita más, y era complicado porque estábamos todos en el mismo barco. Volviendo también al comentario de Rodrigo, pasó mucho tiempo. Piensen que la semana próxima, el 2 de octubre, si no me equivoco, se cumplen 20 años en que yo estaba entrando a la puerta de Avenida de Mayo para empezar a trabajar en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Exactamente, creo que fue el 2 de octubre del 2000, a punto de recibirme y con una experiencia que era muy, no sé cómo calificarla, teníamos mucha expectativa, todos estábamos arrancando con algo nuevo, fundacional. También, como decía Guillermo, en el fuero las ejecuciones fiscales son una plaga, así que da mucho trabajo, y en su momento con Ana quisimos tratar de buscar, sistematizar, qué era lo que estaba diciendo la ciudad. Y el tema del proceso de ejecución fiscal es un tema interesante porque existe, por supuesto, en todos los ámbitos de gobierno. En el ámbito federal coexiste tanto la 11683 con los artículos 604 y 605, y todas las provincias también tienen procesos de ejecución fiscal o de apremio. Con Ana lo que hicimos fue examinar exclusivamente las excepciones que contempla el 451. Dejamos de lado otras excepciones que, a pesar de que no están contempladas, resultan viables. El caso típico es la excepción de incompetencia. La excepción de incompetencia no está contemplada en el 451 y, sin embargo, vemos numerosos casos en donde se puede plantear incompetencia por fuero de atracción sucesorio, incompetencia por fuero de atracción concursal o incompetencia por fuero federal, sea por la persona o por la materia. Más allá de comentar, según el tiempo, algunas cuestiones puntuales del trabajo que escribimos, quizás, como ya todos lo tienen, me gustaría hacer algunos comentarios o algunas reflexiones sobre el proceso de ejecución fiscal en sí en la ciudad. Lo que me parece, una de las cosas que me parece muy importante destacar, no la incluimos con Ana por cuestiones de tiempo y de espacio, es que el proceso de ejecución fiscal nace con el Código Contencioso que mencionaba Horacio, la Ley 189, y a diferencia de otras jurisdicciones, lo que me parece totalmente relevante destacar es que el proceso judicial en la Ciudad de Buenos Aires es un proceso totalmente judicial. ¿Por qué digo esto? Porque en Argentina es muy común que alguien haga o tome una medida un poco incorrecta, pero que sea efectiva, y que el resto de las jurisdicciones digan, bueno, si esta jurisdicción lo está haciendo, y si no pasa nada, vamos, probemos y sigamos adelante hasta que le invaliden. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento estaba muy en boga la 25239, la ley que modificó el proceso de ejecución fiscal en la órbita federal, dándole un montón de atribuciones a los agentes fiscales. El legislador porteño no se hizo eco de esta situación y reguló un proceso puramente judicial. Hay algunas normas que yo sinceramente nunca las vi aplicadas, que tienen que ver con la posibilidad de trabar medidas cautelares en sede administrativa. Sinceramente nunca las vi aplicadas en el ámbito de la ciudad. ¿Y qué diferencias hay entonces? Que las medidas cautelares únicamente son dispuestas por los magistrados, que la orden de intimación de pago únicamente es dispuesta por los magistrados,
Y también algo que se discutía con la 25239 era el diligenciamiento de los mandamientos. En la Ciudad de Buenos Aires hay una cosa que quizás no tiene tanto sustento normativo, es una cuestión práctica. La intimación de pago en la Ciudad de Buenos Aires se hace por cédula, no se hace por mandamiento. Esto quizás tiene que ver con una cuestión histórica, que en el momento de creación del fuero no había tantos oficiales de justicia y había más oficiales notificadores. Los juzgados dispusieron hacer la intimación de pago por cédula y así se hace hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo importante? Que la persona que diligencia la intimación de pago es un auxiliar de la justicia, un tercero ajeno a las partes en el proceso. Entonces me parece totalmente destacable que el legislador porteño, a fines de la década del 90, no haya imitado el ejemplo de la ley nacional que después también adoptó la provincia de Buenos Aires. Piensen que, me puedo estar equivocando, pero no sé si hay algún fallo que haya tardado tanto la Corte en resolver. Ustedes ven el dictamen de Intercorp, debe haber sido del año 2001, una cosa por el estilo. Tardó casi 10 años la Corte en dictar ese fallo de Intercorp, previa audiencia, y en ningún momento el legislador porteño dijo, bueno, si esto va caminando, sigamos ese ejemplo. Para todos los que nos dedicamos quizás al derecho tributario, siempre consideramos claro que era inconstitucional la ley 2539, pero en el ámbito de la Corte no fue tan claro, salió 4-3. Entonces, una de las primeras cuestiones que no está incluida en el trabajo, pero me parece fundamental señalar, es que el proceso de ejecución fiscal en la ciudad es puramente judicial. No hay un desborde de atribuciones a una de las dos partes. En este caso, el gobierno de la ciudad realiza el cobro coactivo a través de mandatarios. Después, si vamos concretamente a la regulación legal del 451, vamos a ver que contempla 8 excepciones. Habría que mirar jurisdicción por jurisdicción, pero no creo que haya jurisdicciones que tengan contempladas explícitamente 8 excepciones. Tiene, por supuesto, las 4 que contempla la 11683, y las que contemplan todas las jurisdicciones. Espera documentada, prescripción, inhabilidad de título por formas extrínsecas y pago. Pero ya en estas dos tenemos matices, ampliaciones. En ciudad se contempla la inhabilidad de título y a la falsedad de título. En el pago no se contempla solo el pago total documentado, sino que se contempla el pago total o parcial y se agrega, creo que es la única jurisdicción que así lo establece, cualquier otra forma de extinción de la obligación tributaria documentada. ¿Qué relevancia tiene esto? Que en alguna jurisdicción, si uno alega que hay una compensación admitida, le podrán decir, no, la excepción de compensación no está admitida. Bueno, en la ciudad no se lo van a poder decir porque la compensación es una forma de extinción de la obligación. Si está documentada, sería admisible. Y además, contempla otras 4 excepciones. Algunas de ellas son las denominadas procesales, la falta de personería, la litispendencia, la cosa juzgada. En el trabajo está puesto, y me parece que es bueno tener un pantallazo comparativo, me parece central que estas excepciones, todas las que estamos mencionadas, incluida la falta de legitimación pasiva, estén o no estén reguladas en la norma tributaria de la jurisdicción de que se trate, siempre son admisibles. Hay un fallo explícito de la Corte de la década del 70, de Steverling, de 1974 precisamente, donde la Corte dice, la 11683 regula las excepciones denominadas sustanciales, pero toda excepción que haga la regularidad del proceso es admisible. Pero una cosa es tenerlo con un precedente jurisprudencial no tan desarrollado, alguna vez la Corte lo reiteró en Nicolini, para aceptar una excepción de incompetencia. En el ámbito de la ciudad lo tenemos regulado en forma expresa. Como decía Rodrigo, ahí con Ana examinamos las distintas excepciones en particular. Hay algunas que prácticamente no tienen jurisprudencia y no tienen aplicación. Realmente casos de falta de personería
casos de litispendencia, casos de cosas juzgadas son muy excepcionales, muy excepcionales. Los casos de espera documentada, a pesar de que están admitidos, tampoco son muy habituales. El pago no tiene tantos vericuetos. En su momento había una discusión sobre la carga de la prueba del pago documentado y qué pasaba si uno no tenía el banco, o sea, esto pasó de moda, si uno iba con la boleta de pago y el sello del banco, si el banco no podía contestar si el sello era auténtico o no. Y ahí la Corte lo dijo, la jurisprudencia de la ciudad lo receptó, que como es la ciudad la que establece un sistema de cobro delegado, cualquier problema que haya entre el banco y la propia ciudad no es imputable al contribuyente. Yo le pago al banco, que es el que está autorizado para recibir. Todo lo que pase después nos excede. Y si hay tres excepciones que son las que tienen más desarrollo. Una, la falta de legitimación pasiva. Una excepción que, como les digo, no está contemplada en la mayoría de las jurisdicciones y se mete de costado en la excepción residual de inhabilidad de título. Todo lo que no puedo encuadrar en una excepción expresa, procesalmente lo encuadro en la falta de legitimación pasiva. Y en Ciudad de Buenos Aires hay muchísimas juicios y muchísimas excepciones que prosperaron, sobre todo en los casos de transferencias de inmuebles o, más aún, de transferencia de autos. Y después nos quedan dos excepciones más que voy a decir unas breves palabras. Una, la excepción de inhabilidad de título. Como les había dicho, la ciudad no replica exactamente el artículo 92, sino que habla de falsedad. No conozco precedentes en donde haya prosperado la falsedad de título, pero lo que aquí interesa habla de la inhabilidad de título basadas en vicios de formas extrínsecas. No lo dice así, esa es la idea. Y acá necesario recurrir a un fallo que tuvo la pluma de Horacio atrás, que es el fallo Guma. Un fallo Guma comentado por el doctor Espiso acá presente también, se manifiesta esta contradicción de admitir una excepción únicamente por vicios de forma y no regular correlativamente cuáles son los requisitos de forma que tiene que tener ese título. Un fallo muy interesante. Hasta acá no hay ninguna novedad. La inhabilidad de título prospera cuando el título tiene vicios de forma, y casi lo típico sería que no esté firmado. Es el único requisito que expresamente está contemplado en el Código Fiscal. Pero lo importante es el desarrollo jurisprudencial de dos casos que, si bien no encuadran en la letra del artículo 451, también habilitan a la admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título. Uno es un supuesto que tiene muchísimo desarrollo en la jurisprudencia de la Corte. Los casos de manifiesta inexistencia de deuda. ¿Sí? Creo que 1 o 2 fallos por año la Corte reitera esta doctrina. Si estoy exento, el título puede estar perfecto, pero no se puede exagerar el formalismo, dice la Corte, al punto tal de llevar adelante una ejecución fiscal cuando la deuda resulta manifiestamente inexistente. Tiene una modulación, que son los supuestos de deuda manifiestamente inexigible. Acá no estoy discutiendo si existe o no la deuda, si hay o no obligación tributaria. Hay un caso en donde Cohen, lo citaron mucho a José Osvaldo Casás, importantísimos todos sus precedentes, un caso en donde había una persona que tenía una relación de dependencia encubierta y le querían cobrar ingresos brutos. La persona decía, pero mire, yo tengo un juicio en la justicia laboral donde dice que tengo relación de dependencia. Si hay relación de dependencia, no hay hecho imponible en ingresos brutos, no es que esté exento, no hay hecho imponible. Finalmente mandaron la sentencia firme en la justicia laboral, relación de dependencia, no hay hecho imponible, no hay obligación tributaria. Entonces, casos de manifiesta inexistencia de deuda o casos de deuda manifiestamente inexigibles. Supuesto típico, multas no ejecutoriadas. En virtud del carácter penal, las multas solamente pueden ser ejecutadas
cuando estén ejecutoriadas. Acá el 450 del código es igual al artículo 92 de la 11683. Si lo estoy discutiendo, esa deuda no es exigible, no me la pueden ejecutar. Pero con estos dos mínimos comentarios. Uno, que la ciudad es muy generosa a la hora de examinar cuándo es manifiestamente inexistente la deuda. Porque no es que yo tengo que verlo en el propio expediente. Admite actividad probatoria determinar cuándo es manifiestamente inexistente. En el caso que le dije, Cohen, y damos el juicio de la justicia laboral. No hay ningún problema en pedir un juicio, no va a desvirtuar el ámbito cognoscitivo de la ejecución fiscal. En un caso que yo cito, porque un procesalista se podría agarrar la cabeza, la Cámara, se podía agarrar la cabeza, pero yo comparto ese criterio, la Cámara realizó como medida para mejor proveer un peritaje contable en extraña jurisdicción. Tan manifiesta no era, ¿no? Pero que con un peritaje contable, con una medida de prueba, se determinó que la deuda no existía. ¿Qué vamos a llevar adelante la ejecución? ¿Vamos a ejecutar? ¿Vamos a esperar que vuelva el juicio vía repetición? Una medida de prueba y llegó a la solución justa. Eso es algo también remarcable. La jurisprudencia de la ciudad ha sido muy generosa a la hora de evaluar los planteos de los contribuyentes y no se ha limitado a decir esto excede el marco cognoscitivo, venga por una acción de repetición. El otro supuesto que les decía es el de los casos de inhabilidad de título, no porque la deuda sea inexistente, no porque el título esté mal librado, sino porque hay vicios en el procedimiento administrativo previo a la emisión del título. Y en esto hay muchísima jurisprudencia de la ciudad. Mal notificada el acto de terminación de oficio, no cumplido los requisitos de la denominada figura pagos a cuenta, que es lo que se conoce en el ámbito federal como el pago provisorio de impuestos vencidos. Y lo último que les quería comentar es el tema de la prescripción. Y acá, no sé si aludir a los conceptos de moda, creo que acá hay grieta, acá sí hay grieta en materia de prescripción tributaria local. Tenemos a los filtrosistas y a los sociedad italianistas, para llamarlos de alguna forma. ¿Puede la ciudad regular de forma autónoma la prescripción? Creo que la justicia de la ciudad es uno de los fueros que más ha defendido enfáticamente la autonomía del derecho tributario local para regular la prescripción sin atenerse a las categorías del derecho privado. Nuevamente la mención obligada a José Osvaldo Casás en Sociedad Italiana y en Pornaguera Sempe, ¿sí? En donde se utilizó como argumento para volver a la postura tradicional la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Les quería decir dos cosas que creo que no están en el libro y no me quiero olvidar. En el libro no llegamos a incorporar el precedente Volkswagen de la Corte Suprema. En algún dictamen lo dije en mi trabajo, que el Código Civil y Comercial planteaba tres cuestiones interpretativas. ¿Es constitucional o no el Código Civil y Comercial? Si no me equivoco, es Piso, es uno de los autores con Naveira y otros, con Díaz Ortiz, que dicen que es inconstitucional el Código Civil y Comercial porque no puede el Congreso decirle a las provincias regulen esto, que según la jurisprudencia de la Corte debería estar regulado uniformemente por el propio Congreso. Otros que dicen, no, está perfecto, es válido, pero lo único que puede regular son los plazos. Y los que dicen, no, esto le dio la razón a la tesis autonomista, puede regular todo. Eso es un problema interpretativo. Pero a este problema interpretativo se suma un problema aplicativo. ¿Qué hacemos con las discusiones de las prescripciones anteriores a la vigencia del Código Civil y Comercial? Ahí Rodrigo escribió un comentario, este fallo Volkswagen, en donde la Corte sí definió que los hechos consumidos o consumados bajo la vigencia del Código Civil hay que juzgarlo de acuerdo a la doctrina de Filtrosa. Si yo no me equivoco, Pornaguera Sempe era una acción declarativa donde se debatía una prescripción de 1991. O sea, obviamente no estaba vigente el Código Civil planteara lo que planteara. Eso es algo que
Es interesante, que es un tema que todavía no está cerrado. Creo que es muy interesante para la tesis autonomista el voto de Rosati, que está en línea completamente con la doctrina de Fornaguera-Sempe, y que incluso tiene una particularidad. No es común que la Corte cite fallos de tribunales superiores. Y Rosati, con su espíritu federal y del interior, ha citado en su propio voto de la Corte precedentes del Tribunal Superior de la Ciudad y de otros tribunales superiores. Lo último que quería decir entonces para cerrar en materia de prescripción es que hay algunas normas que todavía no se enjuiciaron en la ciudad que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una norma que no conozco que esté replicada en otra jurisdicción, según la cual la prescripción de las sentencias dictadas en proceso de ejecución fiscal es de 10 años. La prescripción de la sentencia. Primera cuestión, tomando válida la postura de Fornaguera-Sempe. Puede regular la prescripción en materia de tributos. También puede regular la prescripción en materia de un crédito tributario reconocido por una sentencia firme. Me parece un poco mucho, me parece otra cosa. Pero dejemos de lado, digamos que sí puede, que la prescripción de una sentencia también queda amparada por el 2560 y el 2532 del Código Civil. ¿Resiste un test de razonabilidad una sentencia firme que la puedo ejecutar al día siguiente? ¿Tener 10 años para ejecutarla? Yo creo que no. Y justo ahora, en medio de la pandemia, algunos abogados empezaron a plantear esta cuestión. En la ciudad, corríjanme que hay muchos asistentes que trabajan en el fuero, yo no vi que se ejecutara ninguna sentencia. Nunca. Es una decisión política, perfecto. Quedan las sentencias y se espera a que se metan en algún plan de facilidades o que haya una transferencia inmobiliaria, si es una deuda de impuesto inmobiliario o de automotores. Lo último, para terminar, y agradeciendo el espacio y nuevamente a los que convocaron esta reunión, los que tuvieron la iniciativa del libro y, como diría Gladys, los asistentes de lujo que tenemos, profesores, Burigóñez, Piso, Azorey, citado en la Convención Constituyente para fundar el principio de irretroactividad que consagra el artículo 51. Hay algo que no les dije que tiene que ver con la caducidad de la instancia. Además de lo que estoy mencionando, que no tiene lógica establecer 10 años para ejecutar una sentencia, ¿sí? Uno dice en plazo corto, abreviado, para que expedito, para que el Estado obtenga la recaudación de sus tributos, nota al pie ahora que lo pienso, en la Ciudad de Buenos Aires procede la ejecución fiscal para, esto es una incorporación reciente, si a algún agente público le pagaron de más, le dicen devuelva la plata, no le devuelve la plata, procede la ejecución fiscal. Ahí no estamos en presencia de un tributo, es un supuesto que tampoco creo que tenga tanta recepción en otras jurisdicciones. Algo que me parece criticable en la ciudad es que no tiene un plazo diferenciado en materia de caducidad de la instancia. ¿Sí? La caducidad de la instancia en la ciudad es de 6 meses, y no me parece lógico que un proceso abreviado, de conocimiento limitado, que lo que busca es que el Estado cobre rápido sus créditos, tenga una caducidad igual que un proceso ordinario de 6 meses. Y ahí lo último es que la Ciudad de Buenos Aires ha incorporado en el proceso de ejecución fiscal una doctrina que cada vez se viene expandiendo, que es ni más ni menos que la doctrina o la garantía que surge del artículo 8, apartado 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la garantía del plazo razonable. ¿Y qué ha pasado? Ha rechazado ejecuciones fiscales con sustento en que se estaba vulnerando la garantía del plazo razonable. Puede ser que dure 10 años una ejecución fiscal, es un proceso corto. Si en 10 años no lo pudiste notificar, hay algo que está fallando. Y en ese caso, cuando llegó al Tribunal Superior, Casas irónicamente decía, bueno, se podrían estar reclamando entonces deudas del Virreinato del Río de la Plata. Nada más, gracias por su tiempo.
Gracias, Patricio.